Ecuaciones diferenciales exactas. Por favor, Mexil, ¿me ayuda a leer lo que es la introducción que usted está viendo en pantalla? Sí. Introducción. Bueno, repaso del material, cálculo de variables, derivación parcial, integración parcial, diferencial de una función de dos variables. Introducción. Aunque la sencilla ecuación diferencial de primer orden y diferencial de x más x diferencial de y es igual a cero es separable, podemos resolver la ecuación de una forma alterna al reconocer que la expresión del lado izquierdo de la ecuación es la diferencial de la función f(x,y) es igual a x por y. Es decir, diferencial de x por y es igual a y de x más x de y. En esa sección analizaremos ecuaciones de primer orden en la forma diferencial m, x, y, diferencial de x, más nx, y, diferencial de y igual a cero. Aplicando una prueba simple a m y a n, podemos determinar si m, x, y, diferencial de x más n, x, y, diferencial de y es una diferencial de una función f(x,y). Si la respuesta es sí, construimos f integrando parcialmente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí nos está diciendo que nosotros vamos a hablar específicamente de un tipo de diferencial, que como ustedes ya leyeron en el título y leyeron previamente, se refiere a una diferencial ¿de qué tipo? A una diferencial exacta. Y para ello, tal como lo comenta, no hay que olvidar que si nosotros tenemos una función de la forma f de x, y igual a xy, entonces su diferencial va a ser lo que se ve en el siguiente renglón, que es diferencial de xy igual a y de x más x de y. ¿Ok? Esta ecuación y esta función que está en la parte superior se le conoce como una función de dos variables independientes. ¿Que quiénes van a ser las variables independientes? X y y. Al derivar, al diferenciar, vamos a obtener este término. Y más adelante vamos a argumentar por qué se le conoce como un diferencial exacto. Muy bien. Lo que vemos nosotros a continuación es justamente ejemplos de lo que se refiere a una función de dos variables y cómo se puede obtener precisamente su diferencial ahora a partir de un concepto que voy a introducir. Esta diferencial, observemos que es diferente de la que nosotros observamos a mi izquierda de la página. Esta normalmente se le conoce como derivada parcial. Y tal como su nombre lo dice, ¿por qué se le dice derivada parcial? Por lo siguiente, cuando yo tengo, a diferencia de una función de una variable, dos variables independientes, como lo acabo de comentar, esas variables independientes me van a indicar que mi función va a depender justamente tanto de la variable x como de la variable y. Y se le conoce con el nombre de derivada parcial porque únicamente esta derivada va a depender ¿de quién? De la variable respecto de la cual yo estoy derivando. De hecho, no sé si previamente ya lo habían revisado, pero si no, voy a comentar muy brevemente. Aquí en esta primera parte que está encerrado en el recuadro naranja, se refiere a la derivada parcial de mi función respecto de la variable x. Es decir, todo lo que no tenga la variable x se le va a considerar constante. Sí, aunque mi expresión tenga la variable y va a ser una constante cuando yo quiera derivar parcialmente respecto de x. Análogamente para este segundo sumando que estoy encerrando en el recuadro naranja. En este caso estoy derivando parcialmente a f respecto de y. Indica que estoy derivando a la función considerando únicamente a y como una variable y que x va a ser una constante. Ante estas situaciones es muy poco probable que estemos acostumbrados a ello. Por eso aquí el autor considera de vital importancia introducir estos conceptos. Yo estoy tratando de ahondar un poquito más. Entonces, básicamente, nuestra ecuación diferencial que tenemos aquí y que los autores la llaman ecuación 1, va a ser un caso particular en donde vamos a tener una diferencial donde vemos que vienen implicadas las derivadas parciales tanto de la variable en x como de la variable en y. Obsérvese también lo siguiente. La diferencia de una función que depende de una variable independiente y de una variable dependiente
es que la diferencial aparece con una de erguida. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una función de dos variables o más? No comienzan a aparecer las derivadas parciales, pero esa derivada parcial va a tener un comportamiento como si estuviera cansadita. ¿Observan? Está así ladeada hacia nuestra izquierda. A eso se refiere con derivada parcial. Y ejemplos de estos conocen muchos. Un ejemplo muy común es el que yo les voy a decir a continuación. Todos hemos inflado un globo, ¿cierto o no, chicos? Sí. Sí, Muy bien, sí. gracias. Como todos hemos inflado un globo, ¿de qué depende el cambio del volumen del globo? No me digas ¿De qué tanto aire le metamos? de qué tanto aire le metan, es decir, pues no sé, de la cantidad de presión, si lo quieren ver así, ¿no? ¿De qué más creen que dependa? Del tamaño del globo. Del tamaño del globo, ya me dijeron dos variables. ¿De qué más creen que dependa? De la resistencia del material del globo. Ok, de la resistencia para que no explote, ¿no? Dicen sus compañeros. Muy bien, ya que entendimos esto, ¿qué creen? Las matemáticas pueden proponer un modelo con base a esa experiencia en la que todos hemos participado, porque todos, ya sea de chiquitos o incluso, no sé, en la última fiesta que tuvimos en casa, tuvimos que inflar globos y al no tener un aparato especial para inflarlos, hay quienes sí, lo hicimos con nuestros propios pulmones, ¿no? Pero ¿qué tal si tenemos a alguien que sí tuvo las herramientas para inflar el globo? Y entonces no lo hizo con la boca, sino que tuvo ahí un aparatito para cambiar la presión y al hacerle así, como lo decían sus compañeros hace un momento, la cantidad de aire que entró fue totalmente diferente a quien lo infló con su boca, ¿verdad? Ante esa situación, los modelos que se proponen pues son variados, chicos. Permítanme tantito, es que quiero comenzar la tablet, denme unos segunditos en lo que la comienzo. De una variable independiente y de una variable dependiente, sino cómo se le va a conocer como una función de varias variables. E incluso es lo que voy a poner a continuación. El volumen de mi globito va a depender o va a ser una función, no sé, dicen ustedes de la cantidad de aire que entre, le voy a llamar presión. Y de hecho, en termodinámica le llaman presión. Y por acá decía su compañero, pues para que no explote y siga variando el volumen, pues va a depender de la resistencia. Para fines prácticos y no confundirlo con la resistencia que ocupamos en circuitos eléctricos, le voy a llamar de resistencia. Y no sé, de algunos otros parámetros que ustedes quieran, le voy a llamar de forma general X. Estas variables P, R y X se le conocen como variables de tipo independientes. Y lo que me interesa es que ustedes se den cuenta que a diferencia de las funciones que nosotros teníamos en cálculo de una variable, aquí tenemos tres variables independientes y el volumen específicamente se le va a conocer como variable ¿de qué tipo? Dependiente. Entonces, cuando nosotros queramos derivar a esta función volumen, que ahorita no estoy poniendo una expresión concreta, yo voy a poder derivar parcialmente al volumen respecto de ¿quién? De la presión. Pero también voy a poder derivar al volumen respecto de la resistencia e incluso de una variable que yo la llamaba X, ¿no? Mi variable X. Y así consecutivamente, si yo decido que mi volumen del globo varíe de forma general dependiendo de las variables. En termodinámica, les comento, normalmente el volumen va a ser, para gases ideales, una función de la presión, pero no nada más de la presión, puede depender también del número de átomos que tenga.
por ejemplo, la ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen es igual a nRT, donde observamos lo siguiente, que normalmente N y R van a depender del tipo de gas que nosotros tengamos, y básicamente las variables van a ser presión, volumen y temperatura. Esta ecuación que yo estoy colocando en pantalla, ustedes ya la habían visto antes, ¿cierto o no, chicos? Sí. Sí. Claro, es una famosísima ecuación de los gases ideales. Entonces, básicamente es lo que yo les quiero presentar y es lo que el autor está mencionando en las primeras páginas de su libro. Aquí, idealmente, yo debí de haberles dado esta información de una forma más extendida, pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Esta ecuación que ustedes ven aquí es una ecuación de varias variables. ¿Por qué? Porque yo tengo a X y a Y igualados a una constante. Entonces yo puedo derivar de forma implícita. De hecho, desde cálculo de una variable ustedes ya podían realizar esos. Y como nosotros lo vimos previamente, con derivación implícita, ¿a qué me estoy refiriendo? A no tener expresada ya sea a la variable X en términos de Y o a la variable Y en términos de X. Este tipo de funciones, de las cuales yo estoy hablando como funciones de dos variables e incluso más, como las que acabo de comentar, son las que van a aparecer en las ecuaciones diferenciales exactas y tienen una importancia, chicos, como lo vamos a comentar más adelante, ¿ok? Muy bien. Era importante saber a qué nos referíamos con ecuaciones de varias variables. ¿Por qué? Porque justamente en esta definición que ustedes están viendo en pantalla, los autores vuelven a introducir funciones de varias variables, incluso de dos variables. ¿Y quiénes son? M y N. ¿Ok? Y por favor me ayudan a leer esta definición. Busto Ruiz Brandon. Sí. Perdón. Ecuación exacta. Una expresión diferencial M, tal que X y Y, diferencial de X, y N, tal que X y Y, diferencial de Y. Es una diferencial exacta en una región R del plano XY. Si esta corresponde a la diferencial de una función f depende de X y Y, definida en R, una ecuación diferencial de primer orden de la forma M, X, Y, diferencial de X, más N, X, Y, diferencial de Y, igual a 0. Se dice que es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Gracias. Básicamente, aquí hay varios conceptos nuevos para ustedes. La primera es la que acabo de comentar, que nosotros tenemos funciones de dos variables, tanto en M como en N. Es decir, como van a depender de X y de Y, al ver esto, vamos a ver que lo primero que tiene que cumplir es que es una ecuación diferencial exacta. Es decir, que dada esta expresión que yo tengo en azul, esto debe de poderse igualar a 0. Y una vez identificada que esta es una ecuación diferencial exacta que puede ser igual a 0, entonces yo puedo proponer un método de solución como lo proponen más adelante aquí los autores. Entonces, a continuación, básicamente lo que nos da es un ejemplo. A ver, yo tengo una función asociada con la definición que acabamos de ver, que tiene la forma x cuadrada y cúbica diferencial de x. Observemos que al comparar el término m con este término, se refieren al mismo de forma general, y n va a ser x cúbica por y cuadrada, y vamos a ver que si es una ecuación diferencial exacta. ¿Por qué? Porque existe una función diferencial, más adelante la vamos a encontrar, porque en esto consiste la solución de esta ecuación, que depende de dos variables. ¿De quiénes? De X y de Y. ¿De qué forma en este caso particular? Como un tercio de X cúbica y cúbica, de tal forma que al derivar esto, al diferenciar, recordemos que diferencial, por lo que acabamos de ver hace unos minutos, significa que yo pueda derivar esto respecto de X primero, que es este término al cual yo le estoy poniendo una raya.
derivada parcial de este término respecto de X, que va a ser ¿cuánto? Voy a considerar y cúbica como una constante y derivo esto respecto de X, que sería 3 veces X cuadrada por 1/3. 3 sobre 3 me da 1 y me queda X cuadrada y cúbica multiplicada por diferencial de X. Más la derivada parcial de esta expresión que yo tengo aquí, que es mi función de dos variables, derivada parcial pero respecto de Y. Considero a X cúbica como una constante y derivo únicamente a Y cúbica respecto de Y. Al derivar me queda 3 veces por 1/3 de Y cuadrada por X cúbica. A 3 sobre 3 me da la unidad y me queda justamente lo que estoy subrayando en doble raya. X cúbica por Y cuadrada por DY. Por lo tanto, acabo de demostrar que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Y esta, entonces, más adelante lo vamos a ver, va a ser una ecuación diferencial exacta. Y más aún, satisface una condición indispensable para decir si se tiene o no una ecuación exacta. ¿A qué se refiere esa condición? A la que vamos a ver en el siguiente teorema, que nos dice lo siguiente, que nos dice que la derivada parcial, una vez que identifiqué a m, que en este caso sería este término, la derivo parcialmente respecto de y. Identifico a n, la derivo parcialmente respecto de x y debo de llegar al mismo resultado. Si yo obtengo eso, entonces ya puedo decir que esta es una expresión de una ecuación, bueno, de un diferencial exacto como el que yo acabo de analizar. Y si es eso, entonces como lo acabo de mencionar, yo puedo ya proponer una solución de forma general que de hecho se argumenta con base en lo que es el cálculo de varias variables. Muy bien. Por favor, Garibay Luis, ¿me ayuda a leer lo que está en el recuadro naranja? Criterio para una diferencial exacta. Dan m respecto a x y n respecto a x y continuas y que tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R definida por A menor que X, menor que B, menor que C, Y y menor que D. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que M respecto a X y Y derivada de X más M respecto a X y Y sea una diferencial exacta. Es diferencial de M respecto de diferencial de Y es igual a diferencial de M sobre diferencial de X. Muy bien. Varias cosas. Aquí nos dicen que tenemos dos funciones que dependen de x y. Esto recordemos que, como lo acabamos de revisar, implica que nosotros tenemos funciones de dos variables independientes. Aquí me dice n de xy y n de xy, que son continuas, contienen derivadas parciales continuas en una región. Al igual que lo veíamos en cálculo de una variable, aquí básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a tener funciones de dos variables, x y y, en donde particularmente x va a estar acotada en el intervalo a, b abierto porque no toca los extremos, no aparece en la igualdad, y y va a estar acotado entre los valores de c y d. Se dice que para que una ecuación diferencial sea exacto, ¿qué tiene que pasar? Que las derivadas parciales, recordemos que esto significa la derivada parcial de m respecto de y, tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto de x, ¿ok? Donde tenemos que identificar que la función m de xy es aquella que va a acompañar al diferencial de x y que la función n de xy, ¿quién va a ser? Aquella función que va a acompañar a quién, chicos, a la diferencial de y, ¿ok? Condición entonces, no la olvidemos, esta que está en azul, que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Muy bien, entonces ya se introdujeron tres conceptos importantes, funciones de varias variables, derivada parcial y ahorita
El criterio para que una ecuación diferencial sea una diferencial ¿de qué tipo? Exacta. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda de esto que hemos estado viendo? No, maestra. Muy bien, perfecto. Recuerden que si no me contestan, pueden poner sus reacciones que sí veo aquí en pantalla. Muy bien. Dado que no tienen preguntas, pues seguimos entonces. A continuación, aquí lo que hace es decir por qué debe de haber una prueba sobre la necesidad de saber, bueno, para saber si esas condiciones son suficientes y necesarias. Nos da una prueba de ello, ya que se refiere a lo siguiente. Vamos a suponer que tanto m de xy como n de xy tienen primeras derivadas parciales, importantísimo. Además de que sean derivadas parciales, deben de ser continua en la región xy. Hasta ahorita no he ahondado mucho, pero lo voy a hacer más adelante. Cuando yo defino una función de dos variables, ya no voy a hablar de intervalos como lo hacíamos en funciones de una variable, sino de regiones. Y de hecho, tal como lo han estado leyendo, esta R se refiere a una región. Entonces la expresión m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y va a ser exacta si existe una función f. El resolver una ecuación diferencial exacta va a equivaler a que nosotros encontremos una función de dos variables, de tal forma que se satisfaga lo que nosotros veíamos en la definición de diferencial exacta. ¿En dónde? En una región R, ¿ok? Lo que significa que reescrito se tiene este renglón que yo tengo a continuación. M de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y, de acuerdo a la definición de exactitud, equivale a que yo tenga que existe una función f tal que la derivada parcial de f respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y sean iguales estos dos, o lo que de forma equivalente significa que m de x y es igual a derivada parcial de f respecto de x y, de forma particular, n de x y es igual a derivada parcial de f respecto de y. Pero también por lo que acabamos de comentar de que una ecuación diferencial tiene que satisfacer esas condiciones, entonces yo debo de tener que la derivada parcial de m respecto de y, que es esta, debe de ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Entonces, dado que m es esta derivada parcial, la vuelvo a derivar, pero ahora respecto de y. Con n hago lo mismo, dado que es la derivada parcial de f respecto de y, lo vuelvo a derivar respecto de n. Y teniendo estas condiciones, yo llego a la condición necesaria de que las derivadas parciales de m respecto de y la derivada parcial de n respecto de x tienen que ser iguales. Y más que iguales, debe de ser continua en toda la región en donde va a estar definida ¿quién? Mi n. Chicos, pregunta, esta nueva nomenclatura, ya sé que esta es su segunda lectura, ¿les está causando conflicto o ya habían visto esto previamente? A mí sí me está causando un poco de conflicto. ¿A los demás? Yo ya había visto derivadas parciales, entonces la notación sí logro entender un poco. Ok. ¿Y todos los 30 y tantos que están aquí? Bueno, con los que dos que acaban de responder, se reduce. ¿Sí están entendiendo? Sí. Maestra, yo, por ejemplo, en lo particular, no había visto este tema, pero con su explicación ya le estoy entendiendo más. Ok, gracias. Tengo entendido que parte de esto ustedes ya lo habían visto muy probablemente, gracias chicos, en su curso de termodinámica. No sé si sigue el plan igual. ¿Siguen teniendo termodinámica en primer semestre? No, maestra. No, ¿No? ya está en el segundo. Termo lo tenemos ahorita en segundo semestre.
lo están teniendo ahorita, entonces lo están viendo a la par conmigo. Ok, voy a ahondar entonces un poquito más para que nos quede más, para que estemos más familiarizados con toda esta terminología, porque el método de solución, chicos, es justamente utilizando toda esta nomenclatura y por acá algo que no he comentado, es justamente lo que es la terminología de integral de línea, precisamente porque estamos hablando de funciones de varias variables. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Gracias, Osiris, Fernanda. A ver, cuando yo hablo de una función de varias variables, yo les decía que estoy hablando de una función como la que estamos viendo en pantalla, es decir, aquella función que tiene ya no una variable independiente, sino dos, como lo comentaba hace unos minutos. Y yo puedo tener expresiones como las que voy a poner a continuación, x cuadrada más xy más y cuadrada. Hasta aquí todos me van siguiendo. Matemáticamente, estrictamente hablando, estas son funciones que van de un espacio n-dimensional y que al aplicar la función nosotros, esto como resultado que tenemos, una función que va a estar dentro del conjunto de los reales. De hecho, algunos autores como lo conocen como función de variable vectorial. Entonces, si esto alguna vez lo han visto, no es nada extraño, porque como yo lo acabo de comentar, esta terminología se ocupa bastante en termodinámica y de hecho ya ven que les compartía la ecuación de los gases ideales, que es una función también de varias variables. Muy bien. A esta función o a esta relación, porque así se les conocen a las funciones, a esta relación, entonces cuando nosotros queremos saber cómo son sus propiedades, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo primero, nos preguntamos, ¿es continua o no es continua? ¿Y por qué nos interesa la continuidad? Porque en esta región, recordemos que ahora vamos a hablar de regiones para funciones de varias variables. Las regiones, recordemos que le llamamos R. En esta región me interesa su continuidad porque como esta función en particular, como en el caso de los gases ideales, ¿qué es lo que me interesa saber? Pues dónde yo puedo calcular, puedo yo utilizar esta expresión o dónde no la puedo utilizar. Por eso es importante saber que esta función, de qué tipo es. Si es continua y dónde es continua, en qué región es continua, si es derivable o no es derivable. Y he ahí la importancia de sus derivadas parciales. Y más aún, si además de ser derivable, lo que nos interesa aquí en ecuaciones diferenciales es si es diferenciable. ¿Por qué? Porque de acuerdo al teorema fundamental parecido a lo que veíamos en cálculo de una variable, entonces debido a este diferencial va a existir un operador que se va a asociar y que se les conoce como integrando. Por eso es importante saber eso. Ahora bien, una vez entendido esto, muy brevemente, pues vamos a regresarnos a la forma específica que nosotros teníamos, que es una función de dos variables f de x, y igual a x cuadrada más xy más y cuadrada. De acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, para calcular su diferencial, yo debo de encontrar una función f según esto. En este caso ya nos da la función f, tal que la derivada parcial de f respecto de x por diferencial de x, más la derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y, me dé la misma expresión que tengo del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo integre va a ser mucho más simple. Entonces, cuando yo hablo de esta derivada parcial que estoy encerrando en color amarillo, vamos a calcularla para nuestra función en particular. Recordemos nuevamente que mi función en particular f de xy, ¿quién es? X cuadrada más x por y más y cuadrada. ¿Cuánto vale la derivada parcial de f respecto de x? Yo les comentaba. Para esta expresión significa que yo voy a derivar a toda la expresión respecto de x y todo lo que no tenga la variable x, ¿qué va a ser, chicos? Una
Una constante. Una constante, situación a la que normalmente no estamos acoplados, pero no pasa nada. Y todas las reglas de derivación que ustedes ocupaban en semestres pasados, aquí se heredan también. Ahorita créanme. Entonces, la derivada de esta suma, ¿en qué se convierte? En la derivada de cada uno de los sumandos, es decir, derivada parcial de x cuadrada respecto de x más. Dado que y es una constante para este segundo sumando, queda fuera de la derivada y me queda derivada parcial respecto de x más la derivada parcial de y cuadrada respecto de x. Ahora bien, la primera derivada, que es la derivada parcial de x cuadrada respecto de x, vemos que x cuadrada sí depende de x. Y de acuerdo a las reglas que nosotros conocemos desde el semestre pasado, ¿cuánto vale? 2x. Porque son las reglas que nosotros vimos el semestre pasado. Dense cuenta que es muy parecido. En este caso, la derivada parcial de x respecto de x, ¿cuánto vale? 1. Y finalmente, recordemos que todo lo que no tenga la variable x es una constante. Entonces, esta derivada del tercer sumando, que es la derivada parcial de y cuadrada respecto de x, ¿cuánto vale? 0. 0. Muy bien, porque y es una constante. Por lo tanto, mi derivada parcial de la función respecto de x, ¿cuánto vale? 2x más 1 por y más 0. Es decir, de forma simplificada, la derivada parcial de f respecto de x es igual a 2x más y. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Sí, profesora. Gracias, chicos. Una vez entendido esto, entonces ahora ya también podemos tener más claro a qué nos referimos con derivada parcial de la función respecto de y. Derivada parcial de la función f respecto de y, ¿a qué se refiere? A lo siguiente. A que yo voy a tener, ¿a quién? A la derivada parcial respecto de y de x cuadrada más x por y más y cuadrada. Aplicando nuevamente las mismas propiedades de derivadas, esto se convierte en ¿quién? En la derivada parcial de x cuadrada respecto de y más, recordemos que en este caso y es una x es una constante, queda fuera de la derivada parcial, y tengo derivada parcial de y respecto de y, más, finalmente, derivada parcial de y cuadrada respecto de y. En el primer caso, dado que x es una constante respecto de y, ¿cuánto vale la derivada parcial, chicos? 2. Recordemos que x es una constante respecto de la variable y, por lo tanto, esta derivada vale 0. ¿Ok? 0. Muy bien. Derivada parcial de y respecto de y, 1. Y finalmente, derivada parcial de y cuadrada respecto de y, 2y. Entonces, esto va a ser 0 más 1 por x, 1, y esto nos daría x más 2 veces y. Hasta aquí, ¿todos me van siguiendo, chicos? Y es justamente nuestra función principal que debemos de hallar. Muy bien. Ahora, recordemos que en estos últimos párrafos nosotros hablábamos de lo siguiente, de las derivadas parciales de una función f primero en x, que lo asociábamos a una función m de x, y, ¿cierto o no? Y teníamos la derivada parcial de f respecto de y, que lo asociábamos a una función n de x, y. Y que para que la condición para que esa fuera una ecuación diferencial exacta era que la derivada parcial de m respecto de y tendría que ser igual a ¿quién? A la derivada parcial de n respecto de x. Ya encontramos a nuestra m. Voy a regresar en las diapositivas. ¿Quién es n? En este caso,
M, aquí lo voy a poner, es esta expresión que tengo aquí, que ¿quién es? 2x más y. M de x, y es igual a 2x más y. De acuerdo a lo que acabo de decir, también obtuve específicamente quién es n de x, y. Es esta expresión que subrayé en color rojo, que es x más 2y. Para saber si es exacta, ¿qué es lo que me sugiere el autor? Ah, pues tienes que volver a derivar parcialmente ahora a m. Y entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Recordemos que m, nuevamente, para expresar esta derivada, m es 2x más y. Y lo tengo que volver a derivar respecto de la variable y. Esta derivada, ¿cuánto vale? Recordemos, es la derivada de 2x respecto de y, más la derivada parcial de y respecto de y. Recordemos que todo lo que no tenga la variable y, porque estoy derivando parcialmente respecto de y, es una constante, por la que aquí tendría la derivada parcial de una constante respecto de y. ¿Cuánto me da? 0. Muy bien. Y derivada parcial de y respecto de y, ¿cuánto me da, chicos? 1. 1. 1. Por lo tanto, la derivada parcial de m respecto de y, ¿cuánto me da? 1. ¿Qué es lo que voy a poner a continuación? La derivada parcial de m respecto de y es igual a 1. Ahora, para verificar que es exacta, me falta derivar nuevamente a n respecto de x. Recordemos nuevamente que n, ¿quién es? Es x más 2y. Esto recordemos que es la derivada de x respecto de x más la derivada de 2y respecto de x. ¿Cuánto vale la derivada parcial de x respecto de x? 1. 1. 1. ¿Cuánto vale la derivada parcial de 2y respecto de x? 0. 0. ¿Y qué observo? Y eso nos da mucho gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque acabamos de obtener que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x, que ¿cuánto vale, chicos? 1. Por lo tanto, esta ecuación que yo acabo de proponer es una ecuación diferencial ¿de qué tipo? Exacta. ¿Ok? Y más aún, desde el principio del problema, pues ya obtuvimos cuánto vale, ya nos dio el problema quién es f. Pero no siempre es así. Y es justamente lo que nosotros hacemos durante el estudio de este tipo de funciones. Propone encontrar específicamente quién es f. Entonces, una vez repasado esto, ya podemos entender de mejor manera a qué se refiere con cada uno de estos términos, porque ya estamos mejor familiarizados. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Maestra. Muy bien, gracias. Entonces vamos a leer el método de solución de forma muy breve, no olvidando que la relación que existe entre derivadas e integrales, pues son muy parecidas a las que veíamos en una variable. Aquí no lo comenté, pero se los voy a comentar muy previamente. Así como nosotros derivamos parcialmente, ¿suena descabellado integrar parcialmente, chicos? ¿Chicos? ¿Sí escucharon mi pregunta? Así como yo derivé parcialmente, ¿suena descabellado integrar parcialmente? No. Pues no. No. No, no suena descabellado y tienen toda la razón. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer en este método de solución es integrar parcialmente. ¿Ok? No lo olviden. Método de solución. Dada una ecuación diferencial de la forma m de x y diferencial de x más n de x y diferencial de y igual a 0, determine si la igualdad de la ecuación 4 es válida. Si es así, entonces, ¿a quién vamos a encontrar, como yo lo mencionaba? A una función f.
para la cual, de acuerdo a lo que acabamos de ver, m de xy tiene que satisfacer que es la derivada parcial de f respecto de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar específicamente quién es m de xy, no olvidando que se tiene esta relación. Entonces, para yo poder encontrar a la función f, si yo tengo que se tiene a través de esta expresión derivando parcialmente, para quitar la derivada parcial, ¿yo qué debo de hacer? Integrar. Pero integrar respecto de quién? Integrar parcialmente respecto de x. Y es lo que hace el autor en la ecuación número 5. Para encontrar a f de xy, va a integrar del lado derecho respecto de x. ¿A quién? A m de xy. Diferencial de x, pero solo integré respecto de una variable. Mi función sigue siendo función de la variable y, y para ello, ¿qué es lo que propone? Pues voy a proponer una función arbitraria que dependa de la variable respecto de la cual no integré, que quién es g de y. Y teniendo en cuenta esto, voy a considerar la siguiente condición de que tengo una ecuación diferencial exacta. ¿Y cuál es la siguiente condición? Lo que tengo a continuación, que la derivada parcial de f respecto de y tiene que ser igual a ¿quién? A n de xy. Pero yo, de acuerdo a la ecuación número 5, yo acabo de obtener que f de xy, ¿quién es? Esto que estoy encerrando en el cuadro color verde. Entonces derivo, pero derivo a lo que ya tengo integrado parcialmente. Derivo parcialmente respecto de y, ¿a quién? A la integral de m de xy diferencial de x más, derivo a esto parcialmente, pero dado que esta es una función de y, la derivada la voy a llamar como g' de y, e igual a n de xy. Y ahora, ¿qué es lo que quiero obtener? Como yo no tengo específicamente a la función g' de y, pues entonces la despejo de esta expresión. ¿Y qué obtengo? Que g' de y va a ser igual a n de xy menos la derivada parcial respecto de y de quién? De la integral de m de xy diferencial de x. Esto último, ya sé, se ve algo grotesco, pero llevándolo a la práctica se van a dar cuenta que con todo lo que acabamos de revisar, no solemos tener expresiones tan grotescas, ¿ok? Muy bien. Entonces, dado que ya tengo quién es g' de y quién es f de x, y, yo ya encontré específicamente a quién, a la función de dos variables que es justamente una diferencial de qué tipo, exacta. Entonces, aquí nos dice una observación importante. Es importante primero, va a decir más, darse cuenta que la expresión n de xy menos la derivada parcial respecto de y de la integral m de xy diferencial en x, en la expresión número 6, es independiente de quién, de la variable x, ya que ¿qué? La derivada parcial respecto de x de n de xy menos la derivada parcial respecto de y de la integral m de xy de x es igual a la derivada parcial, separa término a término, la derivada parcial de este primer término, que es la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de quién aquí conmutó, más adelante vamos a ver que esto es válido, derivada parcial respecto de y, de la derivada parcial respecto de x, ¿de quién? De la integral de m de xy diferencial de x. Pero recordemos que esto así como está, estamos derivando parcialmente y estamos integrando parcialmente, por lo cual me queda únicamente la función m de xy. Y por eso en este último renglón, ¿qué es lo que pone? Derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y igualado a 0. ¿Por qué? Porque recordemos que esta es la condición de exactitud, que estas dos derivadas parciales son iguales. Y por lo tanto, pues ya nosotros comprobamos más aún que nosotros tenemos una ecuación diferencial del tipo exacto. Lo mismo que el mismo análisis que nosotros realizamos al integrar parcialmente respecto de la variable x,
Se puede realizar también si nosotros integramos parcialmente respecto de qué variable, de y. Pero ahora en vez de considerar la condición respecto de la función m de xy, la vamos a considerar respecto de la función n de xy. Y vamos a obtener algo parecido, pero en vez de tener una función que va a depender g de y, vamos a tener una función h' de x y hay que encontrarla específicamente. Si se dan cuenta, no es necesario que nosotros estemos memorizando todo este tecnicismo que acabamos de revisar. Basta con que nosotros entendamos básicamente cuál es el método que estamos utilizando y de hecho a continuación voy a ahondar un poquito más a qué nos referimos con las consecuencias de que tengamos una ecuación diferencial exacta. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? No, creo que no. Muy bien. Ejemplo número 1. Yo tengo la siguiente ecuación diferencial exacta, cuya expresión específica es 2xy diferencial de x más x cuadrada menos 1 diferencial de y. Entonces, inmediatamente yo asocio. ¿Quién es, de acuerdo a la teoría que acabo de revisar, m de xy? 2xy. ¿Quién es n de xy? X cuadrada menos 1. Teniendo esto, entonces, ¿qué voy a obtener? Pues lo primero que reviso de acuerdo a todos los métodos que hemos estado revisando, ¿es una ecuación de variables separables? No. Entonces, ¿qué tipo de ecuación diferencial es? ¿Es una ecuación del tipo homogénea? ¿Es una ecuación diferencial lineal? Es pregunta para todos, chicos. ¿Esta ecuación diferencial se puede resolver con todos los métodos anteriores que hemos estado revisando? Van a haber algunas ecuaciones diferenciales que sí se van a poder resolver de otras maneras. En este caso no es una ecuación diferencial lineal. Si es una ecuación diferencial homogénea, no, tampoco lo es, por este término menos 1 que tenemos aquí. Entonces, esa es mi manera de verlo. Más adelante, si ustedes conforme vayan teniendo más experiencia, me van a poder identificar. Entonces, de acuerdo a los métodos que hemos revisado, únicamente por el método que podemos resolverlo, pues a través de lo que acabamos de revisar, ecuaciones diferenciales exactas. Y como tales, pues voy a verificar si cumple las condiciones de exactitud y para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente, ya que identifiqué a las funciones m de xy y n de xy, voy a derivar parcialmente a m de xy respecto de y. Y al derivar parcialmente, obtengo que la derivada vale 2x. También derivo parcialmente a n de xy respecto de x. Al derivar parcialmente, ¿cuánto obtengo? 2x. Y dado que estos dos términos son iguales, es una ecuación diferencial exacta. Y por lo tanto, ya puedo aplicar los métodos de solución que acabo de revisar. Como derivé parcialmente, recuerdo que de acuerdo a lo que yo acabo de revisar, entonces yo obtengo que a su vez m de x, y es la derivada parcial de la función f que estoy buscando respecto de x. Y dado que esto es cierto, también por otro lado tengo que la derivada parcial de f respecto de y es igual al término n de xy, que en este caso específicamente es x cuadrada menos 1. Entonces, puedo integrar parcialmente a cualquiera de las dos funciones. Voy a integrar parcialmente respecto de x, es decir, esta expresión que estoy subrayando en color verde. Perdón. Al integrar parcialmente, ¿yo qué voy a obtener? Aquí no lo hace término a término, pero me voy a detener un poquito en esta parte porque como es material nuevo que ustedes están revisando, suele costar un poquito de trabajo. Permítanme. Entonces, veamos. Yo obtuve que específicamente tengo que m de xy es igual a la derivada parcial de f respecto de x, o bien derivada parcial de f respecto de x es igual a 2xy. Entonces integro parcialmente. En ambos términos, primero
multiplico por derivada parcial de X y después integro término a término. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué voy a obtener? Derivada parcial de X respecto de X me da la unidad y me queda diferencial de F del lado izquierdo. Y del lado derecho de la igualdad obtengo 2 veces XY por el diferencial en X. Del lado izquierdo recuerdo que diferencial con integrando parcial, por ser operadores inversos únicamente me queda la función f de XY, por lo que ¿qué obtengo? F de X, Y es igual a ¿quién? Recordemos que todo lo que, como estoy integrando parcialmente, todo lo que no tenga la variable X es una constante, por lo que queda como múltiplo de mi integral. ¿De mi integral de quién? De X cuadrada diferencial de X parcial. Integro parcialmente este término. Para integrar parcialmente, yo recuerdo de mis reglas de integración que esto es igual a ¿quién? A 2 veces Y multiplicado por ¿quién? Porque no me corrigen, aquí no es X cuadrada, es X nada más. Al integrar esto, ¿cuánto obtengo, chicos? ¿Cuánto vale la integral de X diferencial de X? X cuadrada sobre 2. Muy bien, gracias. Aquí me queda X cuadrada sobre 2. Simplifico términos, 2 sobre 2 me queda la unidad. Y entonces mi función, y no debo de olvidar, que dado que integré parcialmente respecto de X, aquí debe de aparecer una función H' de, perdón, H de Y. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, No. profesora. Ok. ¿La función por qué apareció, maestra? ¿Cuál función? Perdón, lo que puso de la H Porque respecto de Y. recuerda que estamos integrando respecto de X parcialmente. Como estás integrando parcialmente respecto de X, pero tú sabes como hipótesis desde el principio que tu función de cuántas variables depende de la variable X y de la variable Y. Entonces tú no tienes otro término que dependa de Y y como consecuencia, ¿cómo le llamamos? H de Y. No sé si ya lo dejé más claro para todos. Sí, maestra, gracias. Ok. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Lo siguiente, que su función f de x, y va a ser igual a ¿quién? Recuerden que primero voy a poner a la variable x, sería x cuadrada por y, más una función que depende de ¿quién, chicos? H de y. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Chicos, ¿sí me escucharon? Sí. Sí, profesora. Ok. ¿Qué es lo que a continuación vamos a hacer? Voy a utilizar el método tal cual viene ahí. Yo ya obtuve específicamente cuánto vale mi función. Mi función es la expresión que yo tengo ahí. Entonces, lo que yo vi teóricamente es que teniendo yo la función f de x, y igual a x cuadrada por y más h de y, lo que a continuación debo de hacer es utilizar la siguiente condición. ¿Cuál es la condición A? Que la derivada parcial de f respecto de x tiene que ser igual a ¿quién? A el término n de x, y. ¿Sí lo recuerdan, chicos? Chicos. Sí, Sí, profesora. profe. Muy bien. Y antes de continuar, ¿cuánto vale n de x, y? ¿Ustedes lo recuerdan? 1, ¿no? X cuadrada menos 1. X cuadrada menos 1. Lo que me mencionaron hace un poquito antes de decirme x cuadrada menos 1, me decían que era, ¿cómo se llama? 1, es la derivada parcial, chicos, no, eso no. Es para ver si es exacta. Ok. Eso es por un lado, y de hecho teóricamente nosotros lo vemos. Y por el otro, recordemos que esta expresión que estoy subrayando en color amarillo ya es mi función f. Entonces voy a derivarla parcialmente. ¿Respecto de quién? De x, ¿ok? Entonces, ¿qué obtengo? Lo que voy a poner a continuación. Derivada parcial respecto de x de x cuadrada y más h de y. Y esto va a ser igual a ¿quién?
Recordemos que y es una constante y solo queda como múltiplo. Entonces quedaría la derivada parcial de x cuadrada multiplicada por y respecto de la variable parcial en x más chicos, ¿sí está correcto lo que estoy haciendo? Voy a tener la derivada parcial, todo lo que no tenga y es una constante. Entonces aquí tenemos x cuadrada, derivada parcial de y respecto de y es 1, más lo que decía el autor, h' de y. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, n de xy, que es x cuadrada menos 1, tiene que ser igual a x cuadrada más h' de y. Entonces, voy a igualar esto que estoy subrayando en rojo con esto que tengo aquí arriba subrayado en color amarillo y que estoy volviendo a subrayar en rojo. Y entonces, ¿yo qué obtengo? Lo siguiente, que x cuadrada menos 1 es igual a x cuadrada más h' de y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y a quién yo quiero encontrar específicamente? A h' de y. ¿Por qué? Porque ya me permite, si yo encuentro a h de y, ya tengo a mi ecuación f de x, y, porque es lo que le hace falta. Entonces despejo de esta expresión a h' de y después integro respecto de y. Entonces obtengo este término del otro lado de la igualdad, pasa restando, me queda como x cuadrada menos 1 menos x cuadrada, y obtengo x cuadrada menos x cuadrada me da 0. Y el único término que prevalece, ¿quién es, chicos? Menos 1. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Ahora, ¿qué hago? Integro respecto de y parcialmente. Porque recuerdo que h' es la derivada parcial de h de y respecto de y. Y lo igualo a menos 1. Como voy a integrar parcialmente, voy a obtener lo siguiente. Lo voy a especificar para que quede más claro. La derivada parcial de h de y e integro es igual el menos 1. Bueno, el menos lo voy a dejar fuera de. Aquí es derivada parcial de y. Este integral, ¿cuánto vale, chicos? El diferencial con la integral me da 1. El diferencial con la integral aquí me queda h de y. Por lo que yo que acabo de obtener, que h de y es igual a menos ¿es igual a quién, chicos? ¿Menos 1? Casi. No. Menos y, perdón. Gracias. A menos y. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, específicamente, ¿quién va a ser mi función? Recordemos, me voy a regresar unas diapositivas, que yo proponía que f de x, y, como lo vemos en el primer renglón, es igual a x cuadrada y más h de y. ¿Pero cuánto vale h de y, chicos? Y más una constante que por ahí no consideré. Entonces vamos a tener y más una constante. De forma general, yo voy a obtener que mi función f de x, y va a ser igual a x cuadrada y más una constante. Y esta sería la solución de su ecuación diferencial. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bautista González García. García Sánchez Arlet, Garibay Benítez, Mario Salvador, Hernández Bautista Osiris Fernanda, Pelayo Kraus, Oscar Ignacio y Vázquez Salinas Osiris Fernanda. Bueno, nos tocó la ecuación diferencial de e a la 2y menos y coseno de xy diferencial de x más 2xe elevado a la 2y menos x coseno de xy más 2y diferencial de y. El primer paso es determinar qué término es m y qué término es n. Una vez que los tenemos, debemos realizar una derivada parcial
sobre la variable contraria a la que se está trabajando. En el caso de m, se deriva con respecto a y en el caso de n, se deriva con respecto a x. Y una vez que tenemos ambos resultados de las derivadas, comprobamos si son los mismos para saber si efectivamente son exactos. Aquí en el primero está la derivada, el que está subrayada, y ya más abajo la otra derivada. Las vemos y nos damos cuenta que efectivamente son las mismas, entonces podemos decir que son exactas. Ese sería el primer paso. Ahorita mis compañeros dicen el 2. Bueno, como segundo paso tenemos que integrar ya sea a m o a n, así como lo vemos en la pantalla. Bueno, el tercer paso ya sería derivar parcialmente el resultado contrario al que se eligió pues en el paso 2, que ya sea m o n. En el paso 4, lo que debemos de hacer es igualar el resultado de m y tanto el resultado de n dependiendo de que se haya elegido antes, y así añadir una nueva función que sería h'. Si se tomó como al principio la diferencial de y, entonces sería h respecto de x o viceversa. Después del resultado del paso anterior, le sumamos h' de x, lo igualamos a la ya sea m o n, dependiendo de la que se derivó en un principio, y se simplifica para sacar el valor de h' de x. Después de esto ya tenemos el resultado y solo queda integrar. Y el resultado final es h es igual a y cuadrada, y esto lo sustituimos en la ecuación y lo igualamos a c. ¿Qué es este? No sé si se alcance a ver bien. Bueno, primero vamos a ver que esta ecuación tenemos que ver que sea exacta. Para eso, una ecuación es exacta cuando my es igual a mx. Pero para empezar tenemos que checar que la ecuación esté escrita de esta forma. M de x más n de y igual a 0, es decir, una función que multiplica a de x más una función que multiplica a de y igual a 0. Y vemos que primero sí está escrita así. Después identificamos que m es e elevado a 2, y menos y coseno por xy por dx. Y n es 2 x e elevado a 2y menos x coseno x y más 2y multiplicado por dy igual a 0. Entonces ya está escrita bien. Ahora tenemos que ver que sea exacta. Para eso vamos a ver que la función m derivada con respecto a y sea igual a la función de n derivada con respecto a dx. Entonces empezamos. Primero vamos a derivar 2 elevado a 2y menos y coseno xy con respecto a y. Y bueno, el resultado nos da x seno por xy más 2e a la 2y. Y ahora vamos a derivar la parte que está multiplicada por dy, que es n. Esta parte está compuesta por 2, 2x elevado a la 2y menos x coseno de xy más 2y multiplicado ya por dy. Entonces empiezas. En ambos, como es una resta, entonces se divide la derivada entre 2xe elevado a la 2y
menos x coseno de xy. Y como x coseno de xy también es una multiplicación, se usa la regla de multiplicación en la derivada. Lo que nos da el resultado el mismo resultado que nos da en m, que es 2e elevado a la 2y, más xy seno de xy menos coseno de xy. Por lo tanto, podemos concluir que como m de xy y n de xy es igual, si es exacta. Bueno, ya que comprobamos que es exacta, vamos a integrar ahora con respecto a y. ¿Y qué vamos a integrar? Va a ser f de y, que es igual a 2x e a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Entonces integramos fy es igual a la integral de cada uno de sus términos. Integral de 2x a la 2y menos la integral de x coseno xy más la integral de 2y. Como vamos a integrar con respecto a y, las variables que no sean con y, pues son constantes. Entonces aquí vamos a sacar, en el primero vamos a sacar 2x, en el segundo término vamos a sacar la x y en el tercero vamos a sacar el número 2. Al integrar el primer término tenemos que es 2x por menos 1/2 de e a la 2y menos x seno de xy por 1 sobre x. ¿Por qué? Porque se tomó como referencia u es igual a xy. El diferencial de y entonces es 1 sobre x diferencial de u. Más 2 veces, más 2 por y al cuadrado sobre 2. Quitamos, bueno, reducimos y el resultado de la integral nos queda x por e a la 2y menos seno de xy más y al cuadrado más g de x. Ok, luego se va a derivar con respecto a x. Y esto sería f de x va a ser igual a 1 que multiplica a e a la 2y menos el coseno de xy multiplicando a 1 por y más g' de x. Esto nos daría un resultado de e a la 2y menos el coseno de xy más g' de x. Después de este paso nos va a quedar una igualdad de e a la 2y menos y coseno de xy es igual a e a la 2y menos y coseno de xy más la g' de x. Después esto se va a integrar, sería 0 es igual a la integral de g' de x y luego se va a integrar con respecto a x. Esto nos daría que 0 va a ser igual a g' de x. No, ahí por error de dedo, nada más 0 es igual a g de x. Fue error de dedo. Bueno, pues ya solo nos quedaría la solución, que es igual a x elevado a la 2 menos c seno x y más al cuadrado, perdón. Y ya sé todo. Bueno, primero empezamos, el ejercicio lo pasamos de la forma m por xy, la derivada de x más nxy por la derivada de y, donde m es xy al cuadrado menos el coseno de x por el seno de x, y donde n es y por 1 menos x al cuadrado. Después derivamos ambos lados. El término y por 1 menos x al cuadrado se deriva mediante x, dando menos 2xy. Y el término coseno de x, seno de x menos xy al cuadrado se deriva mediante y, dando menos 2xy, lo cual quiere decir que es exacta, ya que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Bueno, el siguiente paso es reconocer que es exacta. AM sobre AY es igual a menos 2x de Y, que es igual a AN sobre AX. Después de esto, posteriormente, integramos parcialmente, que es la integral de AY sobre AY es igual a la integral de Y por 1 menos x cuadrada
esto nos da igual a f de x, y, da igual a y cuadrada sobre 2, por 1 menos x al cuadrado más h de x. Posteriormente nos sale a y sobre ax, que es igual a menos x cuadrada más h' de x, igual a coseno de x, seno de x, menos x de y al cuadrado. Una vez teniendo ya los resultados, que sería primero de m es igual a y cuadrada respecto a un medio de 1 menos x al cuadrado más h de x, y teniendo el resultado que es de un medio del coseno de x, pues ya se llega al resultado final, que sería y al cuadrado sobre x, 1 menos x al cuadrado menos un medio del coseno al cuadrado de x, que es igual a la constante. Y ya creo que sería todo. Igualmente se sustituye el 2 por el constante y, bueno, y es igual a 2. Así teniendo perdón, 4 sobre 1 menos el coseno al cuadrado de 0 es igual a la constante, que sería 4 menos 1 es igual a 3, que esta sería la ecuación ya del resultado implícito. Ok. Muy bien. Estos somos los integrantes: Chávez Sánchez Karen Alondra, Rodríguez Alba Camila, Suárez González Andrea Lisset, Del Río Arrieta Mario de Jesús y Gina Karen Oriamota. Entonces vamos a empezar con el ejercicio. Buenos días, nos tocó el ejemplo 4, que es xy de x más 2x cúbica más 3y cuadrada menos 20 de y es igual a 0. M sería xy y su derivada parcial sería x. N es 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20 y su derivada parcial es 4x. Entonces, por lo tanto, pues no es una ecuación exacta. Y ahora lo haríamos con la fórmula nx menos m de y entre m, que sería igual a 4x menos x, sobre xy. Perdón, ¿sí me escuchan? Y sí te escuchamos, Gina. Ah, perdón, es que creo que no. En donde nos da, bueno, 3 sobre y. Entonces, eso nos dice que se puede resolver por factor, en el que mu es igual, bueno, mu de y es igual a la exponencial elevada a la integral cnx menos my sobre m de y. Entonces quedaría e elevada a la integral de 3y sobre dy. Y pues al integrarlo nos da como resultado la exponencial elevada a 3 veces el logaritmo natural de y. Entonces, pues por leyes de los logaritmos podemos pasar el 3 a elevar la y al 3 y nos quedaría la exponencial elevada al logaritmo natural de y cúbica. Y como son operaciones inversas, se cancelan y nos da como resultado el y elevado a la 3. Y pues eso nos dice que sí podemos resolver la ecuación. También tenemos, bueno, creo que en el recuadro de abajo que aparecía en el libro, por lo que leí, había un comentario que decía que se podía encontrar también con la diferencial de
el factor integrante, que sería fx tal que y entonces podríamos usar la constante y también quedaría el mismo resultado y sería, el procedimiento sería básicamente la constante de y es igual a la integral de m xy menos x cuadrada y cuarta sobre 2 y la diferencial de y sería la integral de 3y a la quinta menos 20y al cubo de y es igual a y sexta sobre 2 menos 5y a la cuarta. ¿Y me puedes ayudar, Andy, por favor? Sí, Bueno, creo perdón. que sí ya. Ok. Sí, bueno, entonces, ya que ya encontramos esta expresión, vamos a empezar a integrar a f de x con respecto a y, donde la integral de n de x con respecto a y con el diferencial de x va a ser igual a x por y cuarta de la diferencial de x, lo que nos va a dar como resultado x cuadrada y por y cuarta sobre 2 más es una constante de y. Ay, bueno, es que no entiende muy bien. Sí, Perdón. la C es la constante de y. Ok, perdón. Y esto va a ser igual a 2 por x cuadrada por y cúbica. Entonces, ya después con la constante de y vamos a sacar la integral de m de x con respecto a y menos lo que acabamos de obtener de x cuadrada por y cuarta sobre 2. Y de y va a ser la integral de 3x a la quinta menos 20y cúbica diferencial de y, lo que nos va a dar y sextos, digo y a la exponencial 6, y eso nos va a dar 5y cuartos. Después la función x con respecto de y nos va a dar igual a x cuadrada multiplicado por y a la cuarta sobre 2 más la constante de y, que va a ser igual a y a la sexta sobre 2 menos 5y cuarta más x cuadrada por y cuarta entre 2, reacomodando los términos, nos va a quedar como y sobre un medio de y, perdón, con exponencial 6 menos 5y cuarta más un medio de x cuadrada y y a la cuarta, que va a ser igual a la constante. Eso sería. Ok, chicos, conveniente comenzar. Adelante. Bueno, lo primero que hicimos fue hallar la derivada parcial de x con respecto a y la derivada parcial de y con respecto a x. Pues una vez que se tiene comprobada la igualdad, como lo podemos ver, tenemos que nuestra diferencial parcial de f con respecto a x, por lo tanto nos quedaría que f es igual a x seno de y más y coseno de x más el término g o g de y, que es la constante. Más adelante pues utilizaremos esta expresión para obtener nuestro resultado. Posteriormente obtenemos la derivada de f con respecto a y, que actúa como constante. Tenemos que f es igual a x
seno de y más y coseno de x más g de y. Despejamos f e integramos. De obtener nuestras derivadas, lo que vamos a hacer es igualar nuestro resultado con la parte que le corresponde a n de nuestra primera ecuación. Vamos a regresar. En este caso vemos que es coseno de x más coseno de y menos y. Esta va a ser nuestra parte para igualar. Una vez que está igualada, como lo podemos ver en el primer renglón, vamos a tener que pasar nuestros términos iguales al lado izquierdo para dejar solamente nuestro término de constante al lado derecho. Por lo tanto, nos quedaría menos y igual a nuestra constante. Ok, el siguiente paso es cancelar los valores iguales. Y sustituimos el resultado en la ecuación del paso 2. Y nos quedaría que es igual a x seno de y más x coseno de x menos y al cuadrado sobre 2, que sería igual a la constante. Derivamos parcialmente a m respecto de la variable y derivamos a n respecto de la variable x. Observemos y vamos a hacerlo paso a pasito entre todos porque sé que para algunos, no para todos, todavía les queda duda de a qué se refiere con derivada parcial de m respecto de y. Este término, recordemos que todo lo que no tiene la variable y es una constante. Como consecuencia de ello, esta derivada de este primer término respecto de y, ¿cuánto nos daría? La derivada del exponencial, que es la misma exponencial, por la derivada del argumento respecto de y, que ¿cuánto vale? 2e a la 2y. Ahora voy a derivar este producto. Por depender tanto este término y como el coseno de x por y de la variable y, voy a ocupar regla del producto, es decir, este intacto por la derivada del coseno. ¿Cuánto vale la derivada del coseno de xy respecto de y? Derivada parcial. Sería la derivada del argumento, que en este caso sería derivada de y respecto de y, que es 1 multiplicado por x, por eso aquí aparece x multiplicado por y por la derivada del coseno, que es el seno, menos, con este menos da más y nos queda más x por y seno de xy. Recordemos que se deriva por regla del producto, ya derivamos al coseno, ahora ¿quién tenemos que derivar respecto de y? A la y. Derivada parcial de y respecto de y nos da 1, por lo que nos queda únicamente 1 por coseno de xy. Y esa es la derivada de m respecto de y. Hasta aquí. ¿Alguna duda de lo que acabo de comentar? Todo bien. No más. Perfecto. Ahora vamos a derivar a el término n de xy, que es esto que estoy subrayando en color amarillo, respecto de x. Recordando que todo lo que no tenga a la variable x va a ser una constante. Entonces, al derivar este primer término, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? 2 y la exponencial, que dependen, son constantes, por lo que nos queda 2 a la 2y, derivada parcial de x respecto de x, 1, por lo que nos queda este término que es 2e a la 2y. Este término que estoy subrayando en color rosita es un producto que depende de x. Como es derivada parcial respecto de x, me va a quedar la derivada de coseno, que es menos seno, con este menos me va a dar más. La derivada del argumento respecto de x, que es y. Y me va a quedar x por y por el seno de xy. Ahora derivamos este término parcial respecto de x. ¿Cuánto vale la derivada parcial de 2y respecto de x, chicos? Repito la pregunta. ¿Cuánto vale la derivada de 2y
derivada parcial respecto de X. Cero. Cero. Por eso ya no aparece aquí el término. Por aquí me está faltando un término porque recordemos que esto es por regla del producto. Ya derivé al coseno, me falta la derivada parcial de X respecto de X, que ¿cuánto vale? 1 multiplicado por el coseno es el término que tengo aquí. Ya que verificamos que ambas derivadas parciales son la misma, ¿qué debo de hacer ahora? Recordar esta hipótesis que estoy colocando aquí. ¿Qué primera hipótesis tengo? Que m de xy es la derivada parcial de f respecto de x, pero también tengo que n de xy es igual a la derivada de f respecto de y. Puedo partir de cualquiera de estas dos. El libro ya sé que les comentó que lo que debemos de hacer es integrar este respecto de x e integrar este parcialmente respecto de y. Voy a utilizar un método alternativo al que nos propone justamente el autor. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a integrar ambos miembros utilizando esto que estoy señalando aquí en la pizarra. Voy a integrar esto respecto de X y esto respecto de Y vamos a poder encontrar nuestra solución de una forma más directa únicamente comparando ambos términos. Esto no viene en este texto. Lo que les voy a proponer es una alternativa, repito, directa, más eficiente, pero al final es lo mismo, ¿ok? Y para ello, permítanme unos segundos. Yo les comentaba, dada la ecuación diferencial que yo tengo, que voy a darme a la tarea de volver a escribir, que es c a la 2y menos y veces coseno de xy por diferencial de x más 2 veces x por e a la 2y menos x coseno de xy diferencial de y, esto es igual a 0. Y tal cual nosotros hace unos minutos comprobamos que es una diferencial exacta, pues hay que resolverla por el método diferencial exacta. Y para ello tenemos dos hipótesis, como lo comentábamos, que m de xy es la derivada parcial de la función que yo estoy buscando respecto de x, pero también yo tengo la siguiente hipótesis, que n de x, y es igual a la derivada parcial de f respecto de y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a utilizar estas ecuaciones que para fines prácticos, a esta la voy a llamar ecuación número 1, y a la siguiente ecuación que acabo de escribir la voy a llamar ecuación número 2. El método que nos proponen en el libro básicamente es el siguiente, es que yo integré a cualquiera de las ecuaciones, una o dos. Lo que yo les estoy diciendo es que voy a integrar ambas partes. De ecuación 1, ¿yo qué voy a tener? Lo que voy a escribir a continuación. Voy a integrar respecto de la variable x, por lo que voy a obtener derivada parcial de f es igual a m de x, y, e integro respecto de x, integramos ambos miembros. Del lado izquierdo voy a obtener a mi función f de x, y igual a ¿quién? Recordemos que m, ¿quién es? E a las 2y menos y veces coseno de xy. Y voy a integrar parcialmente respecto de x. Hasta aquí estamos de acuerdo. Y de acuerdo a lo que hemos estado revisando, pues al integrar parcialmente, todo lo que no tenga la variable x, porque es respecto de quien yo voy a integrar, va a ser una constante, por lo que yo voy a obtener lo siguiente, que mi función f de x, y, ¿a qué va a ser igual? La primera integral, en donde tengo el término 2y, me va a quedar así únicamente. Por ser una constante queda como múltiplo y me queda diferencial parcial en x. Después, en el segundo término voy a obtener menos y veces. La integral, observemos que la función coseno de xy, si depende de la variable x, la dejo tal cual. Y finalmente, pues ya. Al integrar este término que aparece aquí, la integral con el diferencial son operadores contrarios, por lo tanto me queda únicamente el término x, por lo que esa integral, ¿quién va a ser? X veces e a la 2y.
Ahora, para integrar esto, y sus compañeros lo explicaron hace unos minutos, voy a utilizar un cambio de variable. ¿Cuál va a ser mi cambio de variable? Voy a tomar a u igual a ¿quién? A xy. Y voy a derivar parcialmente del lado izquierdo, diferencial parcial en u, y del lado derecho respecto de la variable x, que es respecto de quién estamos integrando. Por lo que yo voy a obtener diferencial de x multiplicado por la variable y. Voy a despejar y voy a obtener que diferencial de x en realidad va a ser diferencial de u sobre y. Por lo que al sustituir en este integrando que tengo subrayado en amarillo con verde, que es el que acabo de volver a subrayar, me va a quedar como menos y veces la integral de ¿quién? De coseno. En vez de poner x por y voy a poner u. En vez de poner diferencial de x voy a poner diferencial de u. Y ese 1 sobre y queda fuera de mi integral. Y al obtener y sobre y, ¿eso cuánto me da? 1. Por lo que yo ¿qué voy a obtener? Lo siguiente. Voy a obtener que la función f de xy es igual a x por e a la 2y por menos la integral de coseno de u diferencial de u. ¿Pero cuánto vale la integral de coseno de u? Chicos, tengo Alzheimer, recuérdenme. ¿Cuánto vale la integral de coseno de u? Seno de u. Seno de u. Entonces aquí voy a obtener seno de u, pero voy a regresar a mi variable. Recordemos que u, ¿quién es? X por y. Y tal cual lo habíamos realizado previamente, recordemos que aquí solo integré respecto de la variable x. Como no integré respecto de la variable y, voy a proponer una función que va a depender de la variable y, la cual teóricamente la llamamos h de y. Número 2. Así como lo hice para la primera hipótesis, lo voy a hacer para esta segunda hipótesis. Voy a integrar, pero ahora respecto de qué variable? De y. Y voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener por esa hipótesis que n de x, y es igual a la derivada parcial de f respecto de y. Cuando yo integro respecto de la variable y, yo obtengo lo siguiente. Obtengo que la integral del diferencial de la función es igual a ¿quién? A la integral de n de x, y por el diferencial parcial en y. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Y voy a integrar respecto de la variable y del lado derecho de la igualdad, y del lado izquierdo que voy a obtener la función que estoy buscando, mi función de dos variables x y y, que en realidad va a ser igual a ¿quién? A la integral de n. Pero n, ¿quién es? 2 veces x por e a la 2y menos coseno, x veces coseno de x por y todo esto lo voy a integrar respecto de la variable y. ¿Ok? En el primer integrando, observemos que voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que 2x queda como un múltiplo de la integral y únicamente tengo que integrar a 2y diferencial de y. En el segundo término, que voy a obtener que x es una constante y me queda x veces la integral de, voy a poner puntos suspensivos porque ya no cabe aquí en la pantalla. Me va a quedar únicamente esto que tengo y que estoy subrayando en color rojo, que es igual a menos x veces la integral de ¿quién? De coseno de xy. Ahora integramos término a término de forma parecida a lo que realizamos hace unos minutos. ¿Y yo qué obtengo? Que la función f de x, y a que va a ser igual. La primera integral, antes multiplico por 2x, podemos hacer un cambio de variable y para no confundirla con la variable u, en el cambio de variable que realicé primero, la voy a llamar v. Entonces me va a quedar que v a que va a ser igual a 2 veces y, diferencio parcialmente del lado izquierdo respecto de v y del lado derecho respecto de y me va a quedar 2 veces el diferencial de y parcial, ¿ok?
Y para la segunda integral, antes de anotarlo, únicamente lo voy a dejar así como puntos suspensivos ahorita de momento. ¿Qué es lo que voy a utilizar? W. W va a ser igual a ¿quién? Tengo el producto de X por Y, parecido a la U que teníamos, ¿verdad, chicos? Lo voy a llamar igual. No, ya me acordé que estamos derivando parcialmente de Y. Y voy, del lado izquierdo voy a diferenciar en W y del lado derecho respecto de Y. Entonces, ¿qué voy a obtener? X veces diferencial de Y. Aquí despejo a diferencial de Y y obtengo que es igual a diferencial de W parcial sobre X. Ahora sustituyo en mis integrales. ¿Y qué voy a obtener? 2 veces X por la integral de ¿quién? De E a la V. Y en vez de poner diferencial parcial de Y, ¿qué voy a poner? Diferencial de B sobre 2. Este 2 queda fuera. Menos X veces la integral de ¿quién? De coseno de W, y en vez de poner D de Y, voy a poner D de W parcial, y me queda 1 sobre X, que es este, lo voy a poner fuera de la integral. Aquí observamos que 2 sobre 2 me da la unidad, que X sobre X me da la unidad, y entonces esto ¿cómo se va a reducir? Como X veces. ¿Cuánto vale la integral de la exponencial, chicos? Repito la pregunta. ¿Logaritmo? Nuevamente, ¿cuánto vale la integral de la exponencial? La exponencial. Vale la exponencial, entonces vuelvo a anotar X veces la exponencial. Y en vez de colocar el V, ¿a quién voy a poner? 2Y. ¿Ok? Menos, ¿cuánto vale la integral de coseno de W? Seno de W. Muy bien, entonces aquí me queda seno de W. En vez de poner W, pongo la variable XY. Pero recuerden que solo integraron parcialmente respecto de ¿quién? De Y. Por lo que de acuerdo a la teoría que acabamos de ver, debe de aparecer una función que va a depender de ¿quién? De X. Y que la llamaba, sí la llama H de X, ¿verdad, chicos? H de X. Y entonces, esta solución, en resumen, ahorita la vamos a volver a anotar, me dice que mi función f de xy, a que va a ser igual a x a la 2y menos seno de x por y más h de x. Es decir, de acuerdo a la segunda hipótesis que yo tomé, yo obtengo que mi solución es x por e a la 2y menos seno de x por y más una función que depende de X. ¿Ok? Esta la voy a comparar, esta solución que estoy encerrando en color amarillo, con la solución que yo obtuve previamente de la hipótesis número 1. ¿Que cuál es? Esta que voy a encerrar aquí en color verde. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces comparo. Comparo esta solución con la otra. ¿Y qué observo? De hecho, la voy a reescribir en la misma diapositiva. Obtengo nuevamente, de acuerdo a la hipótesis número 1, que esto a su vez tiene que ser igual a ¿quién? A el término x a la 2y menos seno de xy más una función que depende de ¿quién? De h de y. Entonces anoto, esto es igual por la hipótesis número 1 a e a la 2y menos seno de x por y más una función que depende de la variable y. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo? ¿Chicos? Sí, Muy bien. Sí. Esto que acabo de hacer, chicos, me va a permitir ya decir quién va a ser mi solución. Sí, tiene razón.
El único que cambia son las funciones h de y h de x, ¿verdad, chicos? Bueno, lo dije en desorden, pero... ¿Quién va a ser mi solución en realidad? Todos los términos que aparezcan. X a la 2y menos seno de xy. Y dado que este término es igual a esto y ambas dependen de distintas variables, ya aquí ya no debo de hacer las integrales que hacía antes. Lo único que debo de sumar es una constante, porque la única manera en la que estas dos funciones que dependen de dos variables diferentes es que ambas sean igual a una constante. No existe otra posibilidad. Entonces esta va a ser igual a una constante. Por lo tanto, mi solución final, ¿quién va a ser? X a la 2y menos seno de x por y más una constante. Esa sería mi solución que estoy buscando. Y de hecho, si nos vamos a la literatura, es lo que va